La las abuela decía, cosas. llevo el dulce de coco, también llevo el tembleque para que le guste a las nenas y también a los nenes. Y la abuela decía que él cantaba y a lo mejor de ahí, y perdón, mami cantó durante 22 años. Además de ser actriz de comedia, ¿Y tú no, el nombre de tu mamá? Boogie Santana. Mami
ahí mami dirigía parques nacionales y tenía a cargo el Parque Muñoz Rivera. Y yo le digo, mami, préstame el parque para hacer... Yo había llegado de México, de San Miguel de Allende, de estudiar plástica allá, y vengo con ese entusiasmo a hacer un mercado. Y mami dice, mira, muchacho, con ese chorro de pelo y loco. Ay, Dios mío, que no me dañen ese parque. Pero yo le digo, tranquila, y vamos 10 pintores allí. El primer domingo éramos 10 pintores. Ya el otro domingo había popcorn, algodón. Faltaba el payaso. ¿Qué pasa? Que ellos me ven y siempre mi pintura le llamaba la atención a los niños. Y me dice uno de ellos, mira, ¿por qué no das un taller de arte para los niños? Yo, pues el domingo. ¿Qué pasa? Que me puse tan nervioso que se me quedó el lienzo. Y al quedárseme el lienzo, ninguno de ellos tenía lienzo y uno de ellos me dice, mira, píntate la cara. Y yo le digo, ¿por qué no te la pintas tú? Me dice, no, píntatela, que tú eres el más payaso del grupo y tú te pasas inventándote canciones y siempre estás cantando, lo que estabas mencionando ahorita, y tú siempre inventas una canción, uno te pregunta algo y tú sales con una canción, improvisa. Así es que hazlo. Con pintura de acrílico, me acuerdo que me pinté y empecé un pintor yo soy. Y feliz me siento, voy con mis pinturas, un pincel y un lienzo. El primer color que tengo es azul y hago. Pinto el mar y el cielo cuando ahí estás tú, para usar el rojo. Y me pinté la nariz. Pinto una cerola cuando están maduras, me las como todas. Y eso fue ahí improvisado. Sí, desde niño Wow. siempre había improvisado canciones cortas, pero ahí tuve como que... Estirarla. Estirar la canción y seguir con los colores y el verde, el anaranjado y las mezclas. ¿Qué pasa? Termino sudado, termino con pintura de acrílico y me voy al carro a quitarme la pintura. Y cuando estoy quitándome la pintura me tocan la ventana. Y yo bajo y era el señor Elín Ortiz. Oh, wow. Y me dijo, mira, tú sabes que me gusta mucho lo que estás haciendo con los niños aquí. Como si lo llevaras Sí, haciendo como toda si tu todos vida. los domingos yo estuviera ahí. Me dice, ¿te gustaría trabajar en televisión? Y yo le dije, es que yo soy maestro de arte de lunes a viernes. Y él me dice, no, estos son los domingos. Y yo le digo, que los domingos yo voy a la iglesia. Y me dice, esto es por la tarde. Ve a Guapa Televisión, que quiero darte una oportunidad. Y la vena te picó. Fui a Guapa, él me dijo, escríbeme, yo estoy buscando una canción que hable de la puntualidad. Porque es que no soporto que toda esta gente llegue tarde. Y entonces ahí yo escribí mi primera canción para él. Y la puntualidad se está perdiendo en la isla. La puntualidad, no hay nadie que... Entonces expliqué lo que era la puntualidad. Él se queda mirando y dice, hazme una de los abuelos. Y ahí yo haciendo eso. Ahí estaba Membrillo, estaba Roblán, estaba Yoyo Boing, estaba toda la gente de Pueblito News. Y yo era el nene que estaba escribiendo ahí. En un año formé Los Dulces Payasos. Hicimos 52 canciones para el IN. El IN se va a Estados Unidos. Y Don Tommy Muñiz me llama. Por eso yo digo que yo tengo 3 reyes magos en mi vida. Uno es Elín Ortiz, Don Tommy Muñiz y Pedro Rivera Toledo. Que fueron como que de esa gente que te ayuda sin esperar nada. O sea, quiero ayudarte. Y Don Tommy fue el que me pone el nombre porque era payaso Do Re Mi. Y Don Tommy dijo, no, los payasos Do Re Mi, ponle Remi. Y me dijo, déjame decirte algo, ¿qué tú estudiaste? Y yo le dije, psicología y arte plástica. Y me dijo, y entonces escribes canciones y estudia otra cosa. Vas a estudiar literatura. Y me llamó a la Inter, al rector, que era amigo de él, y me dieron una beca para estudiar literatura. Y estudié literatura y seguí escribiendo canciones. O sea, porque él pensaba que si no estudiabas literatura, como que no podías seguir componiendo. Como que él quería que te faltaba Sí, él algo. quería que prepararme. Tenía 24 años. Él me dijo, aprovecha y estudia. Ponte en contacto con la literatura, lee. Me empezó a regalar libros. Él tenía una colección de libros grandísima. Y ahí empecé como que ese mundo... Cuando cogí un libro de Cortázar en mis manos, uno de Borges, cuando cogí de Mario Benedetti, yo me volví loco leyendo a Mario Benedetti. Y yo dije, ¿qué es esto? Y ahí como que... O sea, él tenía esa visión y supo ver que eso era lo que te faltaba para complementar. Entonces ahí, Don Tommy me dice, tienes que grabar un disco, porque para que... Y yo,
Entonces llamó a Rafa, su hijo, que era un niño que nos habíamos criado juntos en la televisión, porque mami trabajó con Tommy. Saludos a Rafa también, buen amigo. Rafa Muñiz. Imagínate, el corillo de nosotros niños era Glenn Monroy, Rafa Muñiz, Luisito Vigoro y yo. Tú te imaginas eso. Ay, Dios mío. Pero Qué yo era el más peligro, qué tranquilo, yo peligro. era el más tranquilo. El más tranquilo. Claro, No. porque no están los otros para decir nada. Ellos lo Así dicen, cualquiera. ellos lo dicen que yo era el más tranquilito de todos. ¿Qué pasa? Don Tommy me dice, tienes que grabar y te tienes que buscar a alguien que sea bueno. Porque tengo que sacar la música infantil del na. Eso me dijo Don Tommy. Ña. No. Y vete a hablar con Pedro y presentarle el proyecto. Y yo le dije, A Pedro Rivera Toledo. Yo le Esos son grandes ligas. yo no me atrevo. Yo tenía las letras de mis canciones en una caja de leche de esas plásticas. Tenía muchas letras ahí. Y temblando, ya estuve a punto. Llego a Puerto Nuevo, al estudio de él. Y yo me bajo. Y cuando me bajo está doña Egna Rivera, su esposa. Me dice, dime, ¿cómo te podemos ayudar? Y yo le dije, que me mandó Don Tommy a ver si ustedes me hacen un disco. Y me dice, ¿tú tocas algún instrumento? Y yo le digo, O sea, tú no sabías nada de música. Tú componías, pero no no, sabías. yo aprendí a tocar en la banda del Colegio Bautista de Carolina, saxofón. Pero cuando llego y oigo a Pedro Rivera Toledo tocando saxofón, Tú Pedro dijiste, me yo no preguntó, toco yo nada. no toco nada. Sí, pero lo tiene que ser innato, porque si rápido pudiste componer así tan... Sí, se me hacía fácil componer, dominar O sea, lo escuchabas musicalmente. completamente. Yo te puedo empezar a leer un libro y le voy poniendo música al instante. Y algún día quisiera hacer una película porque eso me llama tanto la atención que pudiera musicalizar una película. La cuestión es que cuando Don Tommy me manda donde Don Pedro, Pedro me dice, ¿qué tú haces? Y yo le digo, yo canto para los niños. Y Pedro me dice, pero ¿tú sabes algún instrumento? Y le digo, me dice, pues párate ahí y canta en el micrófono Para escucharte, a para ver. escucharte. Y yo le digo, así, A capela. a capela. Me dice, sí, a capela. Prende el micrófono y empiezo yo a cantar. Me acuerdo que la primera canción fue que viva la amistad, ta, que donde quieres, ta. Lo que hay es que buscarla, salir y saludarla, porque a tu lado va. Y sigue Don Pedro ahí. Dice, ¿tienes otra? Y yo, sí. Y sigo cantando y cantando. El baile de los tornillos es muy fácil de aprender. Tienes que dar muchas vueltas y no te puedes caer. Pon la mano en la cabeza y la otra en la cintura. Y me dice Pedro, sigue, muchacho, tremendo. Y afinado y todo. Y Pedro sigue. Y me dice, ya tenemos 10, podemos hacer un disco. O sea, que le cantaste las 10 Las 10 canciones del canciones. disco allí a capela. Sí, y Pedro bien serio, porque tú conoces a Pedro, que Pedro estaba ahí mirándome y yo decía, ay Dios mío. Y cuando termino me dice, habla con mi esposa, porque queremos hacer algo contigo. O Y sea, me que te los dice- ganaste también. Y me dice, doña Egna, ¿qué tú quieres hacer con esto? Y yo le digo, yo quisiera hacer una obra de teatro para niños con mi música. Me dice, pues vamos a alquilar el Tapia y los domingos. Y yo le digo, no, de lunes a viernes. Me dice, de lunes a viernes, ¿quién baila ahí? Yo le digo, los colegios. ¿Y tú tenías que edad? Yo tenía 24 años, 25 ahí. Y me dice ella, pero los colegios irán. Y yo le digo, van a ir. Porque los colegios salen de gira y que vayan a ver teatro. Hacemos la primera obra, que fue El Soldadito de Plomo. una ¿Y en qué año adaptación. estábamos hablando? de eso? 1982. Y yo me voy en mi carro, colegio por colegio, escuela por escuela, con la promoción. O sea, que tú mismo la Sí, promocionabas yo y la mismo. vendías. Y pasquinaba. Cuca Gómez también. Todo, y me acuerdo en la 65 Infantería pinté un mural así como El Soldadito de Plomo con Remy, esto, y un mural todo. Y ahí poniendo y pasquinando, compré la máquina esa de clip para pasquinar. Y me acuerdo que hicimos, 132 funciones. En Wow. el 1982. Y todavía nadie te conocía. Nadie me prácticamente. conocía, Y el nadie. Tapia es un... Lo hicimos, el Tapia hicimos una semana y después nos fuimos para el Teatro Puerto Rico, que era frente a Bellas Artes. Después alquilamos Bellas Artes, después alquilamos el Teatro de la Universidad, Ponce, Mayagüez, Aguada, y Gira. empezamos a girar. Y ahí empezó tu carrera, de verdad. Ahí empezó mi carrera, de verdad. Y ahí te pintabas ya. Sí, De ya. estabas yo- siempre ya. de pintada. Sí, ya, igual como me pinté el primer O día. sea, me como sé- el Inc. te dejó ya la pintura en la cara Sí, desde ese día en el desde ese carro. día en el carro.
Y ahí empecé y Pedro empezó el año que viene, vamos a hacer otra obra. Hicimos El flautista de Amelín, que fue un éxito extraordinario. Y tú lo escribías, las obras Sí, completas. O sea, completa, todas las canciones. Todas las canciones. Y a veces me ponía a inventar con la música y Pedro me decía, espera, el arreglo lo voy a hacer yo, tranquilo. Yo, porque yo, pam, 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 pam. Pedro decía, no, el arreglo lo hago yo, el arreglo. Me acuerdo cuando ¿Y eso en tu familia había alguien de músico? yo tenía un tío por parte de abuela que fuimos a ver a Nueva York una vez y él tenía un banjo. Y él, con ese banjo, me acuerdo yo tenía 7, 8 años, y él tocaba el banjo y como... El ritmito. El ritmo de la plena y él... Pero con banjo es como medio sureño, Sí, o pero sea, le plena daba- como sureño. Él le daba al tambor y a la de esto una cosa bien curiosa. Y como que siempre, me acuerdo una plena que él tenía siempre de... qué barbaridad, te decía, él tenía una plena bien, bien sabrosa que era de, qué barbaridad, no hay duda ninguna que por medio del Apolo 11 un hombre llegó a la luna. Y entonces eso a mí me llamaba la atención como él empezaba y a lo mejor por ahí, mi abuelo, espérate, ahora ustedes espérate, mi abuelo, por parte de mi bisabuelo, vendía dulces en la plaza de Humacao y le decían Don Vicente el dulcero y él cantaba mientras vendía los dulces. Y a lo mejor por ahí viene. requintó. A mí me encanta la gente que tú escuchas en la calle y van cantando. Es como... Bueno, eso en una época son los pregoneros Sí, que yo me acuerdo que vendían todo. La abuela decía, llevo el dulce de coco, también llevo el tembleque para que le guste a las nenas y también a los nenes. Y la abuela decía que él cantaba y a lo mejor de ahí, y mami cantó durante 22 años. Además de ser actriz de comedia. ¿Y tú el nombre de tu mamá? Buggy Santana. Mami cantó con muchas orquestas en los años 50. ¿Y qué cantaba? Bolero, ese tipo de música. Bueno, bolero. pero es que ahí tienes Es todo verdad, el trasfondo. Ahí es ¿Nunca que- lo habías como asociado? No, nunca lo había asociado, fíjate. En 40 y pico de En años. 40 y pico de años. Yo sé que mucha gente dice que la voz mía de barítono es la misma voz de mami de contralto. Ah, bueno, pero ahí Sí, entonces sí, está sí, la... Descubrimos la Pero, la exacto, trayectoria claro, porque- familiar aquí en Good News. Exactamente, porque la canción viene de ahí, pero musicalmente a lo mejor de mis tíos abuelos, de mis tíos segundos. Pero ha sido bien, bien lindo lo que sucedió. Por eso yo digo, siempre tiene que haber alguien que te dé una mano. Siempre tiene que haber un mentor. Eso nos lo ha dicho aquí, hemos entrevistado mucha gente, por ejemplo, Antonio Martorell estuvo con nosotros un día y también nos dijo lo mismo, Jacobo, o sea, mucha gente nos dice que lo más importante es tener los mentores y pasar el conocimiento, que me imagino que entonces tú también, pues después te ha tocado Sí, a ti ser me ha tocado, mentor sí. y ser, que de eso vamos a seguir hablando, pero es importante el que haya una transmisión de conocimiento sin, como dijiste ahorita, sin esperar nada a cambio, que realmente sea un intercambio de verdad, de todo, De saberes, de saberes, de experiencia. Yo pienso que don Tommy, don Elín y Pedro pusieron en mí, además de la confianza y de la integridad de esta profesión, porque los tres amaban esto. Y siempre don Tommy me decía, no me hagas quedar mal, que esto es serio. Por favor, no me hagas quedar mal. Y eso siempre estaba ahí. Y Pedro me decía, baja los niveles, porque no hay nadie grande aquí en este negocio. Baja. Y de Pedro aprendí esa humildad, que Pedro musicalmente, yo lo vi componiendo en las películas de Jacobo, yo lo veía como él se sentaba con un pedazo de queso manchego y una copa de vino y empezaba con ese lápiz y después con el piano y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y él tan sencillo, tan humilde. Empezamos a hacer una obra anualmente. Hicimos 28 producciones. ¿Desde qué año? Desde el 82. Wow. Hasta que hicimos Salvemos el Planeta. Y ahí fue que ¡Wow! yo me acuerdo de eso. ¿Eso fue en qué año fue eso? Eso fue en el 90.
que ya pues ya llevabas bastante ya tiempo, llevaba 10 pero años. eso te lanzó a otro nivel. No, ya eso. Yo estoy grabando en el Totem un video y llegan 3 turistas. Me dice, ¿qué usted hace? Y yo le digo, yo soy payaso. Y me dice, ¿usted pinta carita? No. ¿Llena globos? No. ¿Hace magia? No. ¿Chistes? No. ¿Y qué hace? Yo le digo, cantar. Cantar. Y me dice, un payaso que canta. ¿Y usted no tendrá una canción que hable del medio ambiente? Porque estamos tratando de auspiciar un proyecto del medio ambiente. Y me acuerdo yo de una canción que había escrito en 9º grado. En 9º grado. Y te voy a explicar esto que lo quiero mencionar. De esas personas que ponen en ti su confianza, fue mi maestra de 7º grado, María Luisa Buter. Ella es la primera que tiene contacto con mis canciones y me dice, mañana voy a traer a mi novio para que tú le cantes esas canciones y él con la guitarra te acompañe. Y yo dije, wow. Y al otro día llegó el novio de la maestra y empezó a tocar las canciones. Me acuerdo que la primera canción que le canté fue Cuando un niño no tiene alegría, cuando un niño no tiene su pan, cuando un niño no tiene zapatos, una madre no puede cantar. Cuando un niño se va de la escuela, cuando un niño se va a maltratar, cuando un niño es abandonado, una madre no puede cantar. Si el planeta se queda sin niños, un planeta muy triste será, pues los niños le enseñan al mundo cómo ríe la felicidad. Y veo que la maestra está llorando y el novio, Y el novio también. el novio está como que el novio está llorando y me dice, ¿solo escribiste tú? ¿Cuántos años tú tienes? Yo le digo, 12. Ay, Dios Me dice, mío. wow, mira, mi nombre es Antonio Cabán Vale, el topo. Ahí llegó otro de tus angelitos. Imagínate. Me dice, tú. yo le digo, yo no sabía quién era el topo, pero mi maestra María Luisa Buter. Y fue mi maestra que me puso en contacto con otra maestra, que era la señora Figueroa. Me dijo, mira, coge ese muchacho y llévatelo para el conservatorio, porque ese muchacho tiene una voz como de barítono. Hablando de inspiraciones y de mentores, los maestros tienen un rol tan importante que yo saludo y celebro a todos los maestros que están inspirando a nuestros jóvenes y nuestros niños, porque realmente mira como ese momento en tu vida ha sido... Lo recuerdas como No, no. clave. Y realmente tal vez ahí fue que empezaste a llevar la libreta de componer a los juegos de pelota. Exactamente. A las Ahí prácticas, fue a las a la prácticas. práctica. Te La señora cambió, Figueroa te me acuerdo cambió. que me iba a buscar los sábados. Yo me mudé para Río Piedra. Y me buscaba los sábados y le decía a mami, lo voy a llevar al conservatorio, que mis hermanos tocan violín allí. Y eran los hermanos Figueroa. Imagínate. Y entonces allí empecé a estudiar bel canto y me desarrollé como barítono siendo un niño con 13, 14 años. Entonces vuelvo a Salvemos el Planeta porque en 9º había un concurso de canciones y yo escribo Salvemos el Planeta. Pero imagínate. En 9º grado. En la intermedia Sabanayana, allí en Río Piedra, cuando yo canto aquello. No era su momento, pero ahora vamos a hacer una breve pausa porque ahora venimos a la parte de Salvemos el Planeta para acá, en donde ha habido un montón de Grammys, un montón de premios, un montón de reconocimientos del payaso Remy en todos estos años. Así que no se retiren, que seguimos con José Vega en nuestro próximo segmento. Esto es Good News. Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, aquí riendo y celebrando el gran trabajo de nuestro querido payaso Remy. José Vega aquí con nosotros en este programa especial de lo que es seguir la vocación y lo que es estar abierto. Yo creo que más que seguir la vocación, también estar abierto a las posibilidades y a no cerrarse uno a nada, ¿verdad? Sí. Porque a lo mejor tú querías ser artista plástico y eso te apasionaba, y si te hubieses quedado, ¿verdad?, rígido pensando, no, yo no puedo ser payaso, yo no puedo pintarme la cara porque lo mío es pues pintar en un lienzo, pues no hubieses hecho la vida tan maravillosa que has podido y llegar a donde has llegado. Sí, pienso que la oportunidad se te presenta todos los días de hacer cosas distintas y a veces nos empeñamos en querer hacer lo que pensamos que es nuestro propio sueño. Y hay veces que te gusta algo, pero no es tu sueño.
es un sueño que a lo mejor viste de alguien, es un sueño que de niño alguien puso en ti. Y la presión, imagínate yo con la galería de arte, de ser un galerista, al otro día era un payaso. Y el término de payaso siempre se ha usado de manera despectiva. Exacto, eso es algo también que quería preguntarte, porque los payasos, la gente los ve como los degradan. Los bufones, un poco, sí. Claro, y cuando tú quieres insultar a alguien, No seas payaso. no seas payaso. Cuando quieres insultar a un político, no seas payaso. Pero sin embargo, cuando te pusiste a estudiarlo, porque me imagino que después cuando te mandaron a estudiar literatura Claro. y cuando pudiste empezar a estudiar desde la época de los juglares que contaban las Exactamente. historias, eran periodistas, cómicos, slash payasos, Exacto, slash de todo. exacto. Iban de pueblo en pueblo, que en realidad me imagino que de ahí viene el De ahí viene. término. Pero entonces, ¿dónde se descarriló a que se convirtiera o cuál fue la connotación? Pues mira, yo pienso cuando los muchachos que estaban en la Federación de Payasos y la Asociación de Payasos no me aceptaron como payaso porque era otro payaso distinto, eso desató en Puerto Rico una controversia donde yo entonces tuve que empezar a prepararme de qué verdaderamente era lo que yo hacía. Que Ya no ves. eras payaso porque no llenabas bombas y no... Claro, porque el payaso que se conocía en ese año 80 era el payaso norteamericano, que eran los tres estilos de payaso, el cara blanca, el Augusto, el Bomb, y de esos tres empezamos nosotros a traer. A nosotros nos olvidamos del payaso de circo, que era un payaso completamente distinto a estos tres. Nos olvidamos de Gaby Fofo y Miliki, que eran los payasos europeos que no se maquillaban con la peluca, la cosa, era una peluquita chiquita, no se ponían el maquillaje, todo era... Y de ahí vamos hasta Chaplin, lo que hizo Chaplin, Sí. Buster Keaton. Empezaron a desarrollar personajes con esto. Y yo, como no me aceptaron aquí, fui a Estados Unidos y le dije a Clown of America que me evaluara. Y ellos me dijeron, párate ahí, haz lo que tú haces. Y yo cogí y puse una pista y canté. Con tu cara pintada Con como mi cara siempre. pintada y me pinté frente a ellos. Me preguntaron si me iba a quitar el bigote, le dije que no. que Me nunca te pinté. lo habías Y quitado. entonces ellos pusieron Character Clown, que es otro tipo de Character Clown. Me pusieron ahí, me dieron mi... Y yo Tu con certificado. mi certificado de payaso. Tuve la oportunidad de ir a trabajar a Chicago con Bozo. De esas cosas que suceden ¿Qué en la edad vida. tendría Bozo? Pues Estaría era momia, bien, porque bien, Bozo bien, de qué época era. bien viejito, pero era una persona tan comprometida con su personaje que él llegaba así como, era como una estrella de estas de rock. Cuando tuve la oportunidad de trabajar con Bozo, de esas cosas que yo voy a Chicago a trabajar a una actividad y una persona me dice, tienes que conocer a Henry Cárdenas, que es el promotor más grande de aquí. Y yo fui con mis canciones. Era en el piso, en el Navy Pier, en un piso, yo no sé, 30 por ahí para arriba. Toco la puerta, abro, y cuando miro, estaba Juan Gabriel. Y yo, wow, Juan Gabriel. Y por acá estaba José José. Y José Y yo- Vega. Y José Vega. Y yo me paro y le digo, el señor Henry Cárdenas, y Henry es una persona muy él. Y dice, dime, ¿qué tú quieres? ¿Y de dónde es mexicano? Colombiano. Colombiano. Me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, mire, yo soy el payaso Remy y quería que usted me diera una oportunidad de presentarme en el festival de... Imagínate con José José y con Juan Gabriel. Me dice, mira, hermano mío, ¿y qué tú haces? Y yo le digo, cantar, mira, ya yo no quiero más ningún payaso. Pues yo tengo a Bozo aquí, y entonces ahora viene un payaso de Puerto Rico. Yo digo, yo lo que quiero es que tú oigas mis canciones y llegue Ismael Miranda. Tú tienes ángel. ¿Qué? Y llega Dani Rivera y me ven. Ismael le dice, óyelo cantar salsa, que él canta. Y él dice, pero un payaso cantante. Y dice, déjame ponerle el CD. Y pone el CD. Y él dice, te voy a presentar el domingo. Primero Bozo, primero tú y después Bozo. Así es que no hay problema. Y yo me hice decirle, yo esto no se lo he dicho a nadie, se lo voy a decir a usted. Digo, mira, ¿y cuánto tú me vas a pagar por yo? Me dice, mira. Coge por ahí para abajo, que este va primero va a ir gratis para ver si a la gente le gusta. Y yo pues fui.
Y ese domingo hoy me presento ahí en el Navy Pier, en el Pan American Festival. Remy, después venía Menudo, Oh, wow. que aquello era una cosa... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 86, 87. O sea, que estaba en su 88. peak Menudo. No, Menudo, que yo... O sea, Explotado. yo abrí el espectáculo. Y con ustedes, Menudo. O sea, si a mí me estaban viendo 30,000 personas, cuando anunciaron a Menudo, se metieron 100,000 personas, rompieron las velas, tuvieron que cerrar el Hilton de Chicago porque los muchachos estaban en su mejor momento. Pero te conocieron. Me conocieron. Y cuando bajé de la tarima, me dice Henry, me gusta mucho lo que tú haces. Así es que vas a venir todos los años. Desde el 80 y pico. Y ahí conocí a uno de mis manejadores, Pedro Markovich, que era el manejador de Pimpinela. Y él es el que me lleva a Sudamérica a conocer a Remy. Me presentó un programa que se llamaba Badí y Compañía, que era como el Don Francisco de allá. Y tú te presentabas ahí y al otro día tú eras famoso. Porque era un programa... Después Que lo veían de millones cantar de yo, personas. mis hijos me dicen, papá, pero ¿por qué tú tienes un autógrafo de Rafael? El cantante? Y yo, porque después que yo canté en Argentina, venía Rafael y le dije, usted me puede firmar aquí, Rafael. Y fue así, pasando todo O sea, eso. fue orgánico en realidad. Todo, todo. Tú no forzaste nada. Yo lo que hacía era Tú atreverme. ibas y exacto, te atrevías. Eso es lo importante. Y lo otro es escuchar. Coger consejos. Sí, hay gente que no quiere escuchar y hay veces que uno No le dice... llega viejo el que no coge consejos. No, tienes que escuchar y gente que sabe más que uno. Ujú. Porque el problema es que la gente piensa, no, lo que yo hago, estos son los mejores jabones. Hermano, hay 1,000 personas que hacen jabones. Pero, Esta es la pero mejor algo, piña colada. algo que me llama la atención es que tú, a pesar de que tú sabías que no eras el payaso típico, tradicional, que te decían, ni siquiera te aceptaron aquí en Puerto Character, Rico, claro. tú sentías que lo que tú estabas haciendo era lo que era. O sea, tú seguiste tu intuición y tu corazón, porque es bien fácil quitarse. Sí. Cuando, o sea, me Sí. imagino que tuviste tus momentos al principio que tú decías, ay, Sí. baby, No, al es principio fue esto. en contra de todo el mundo. Mami me decía, ten cuidado, que tú estudiaste y payaso, eso no tiene futuro y la televisión es bien insegura y mira. Y te lo hablaba la voz de la experiencia. Exactamente. Y era tu mamá. Y Y era con mi todo y mamá. eso, tú dijiste, pero es que yo tengo que hacer esto. Porque yo siempre le digo a mis hijos, yo prefiero pasar hambre haciendo algo que me gusta que tener dinero haciendo algo que no me gusta. Porque ¿cómo voy a vivir Y cuando mi vida? uno hace las cosas con pasión, pues lo demás fluye. Viene por añadidura. Yo digo que las cosas, las experiencias, un viaje trajo otro, Argentina trajo Brasil, Brasil trajo Islas Canarias, de Islas Canarias me moví, pero gente ayudándote, gente que te veía y te decía, ¿sabes qué? Te voy a dar la mano. Y me dieron la mano. Pero era porque veían lo genuino. Sí. O sea, tú no estabas imitando a Bozo, No. tú no estabas imitando a Chaplin, tú no estabas imitando a nadie, tú estabas haciendo lo que eras tú. Y yo creo que pues las cosas genuinas tienen valor. Y las temáticas también de las canciones, Sí. porque esta canción de Salva el Planeta hasta el día de hoy Wow. está vigente y más importante, o sea, ¿cuántas generaciones Han crecido, han sí, crecido? por lo menos ¿verdad? 2 Y o han sido 3. inspiradas con, Sí, bueno, con tu música. tres generaciones. Sí. Y mira cómo surge eso. Primero a las 3 señoras que vienen a San Juan y me preguntan si tengo la canción del planeta. Y yo se las canto. Y entonces se las diste. Yo se la canté y ella me dijo, hazme una propuesta. ¿Y Y ellas le qué digo a tenían Pedro, que ver con eso? Mira eran unas esto, turistas. ellas trabajaban en el Premio Nobel de la Paz en Noruega, estaban en Puerto Rico en un crucero y me No, dieron no, pero es que tú tenías una estrella bien brutal. Yo dije Ángel, pero es Ángel, estrella. la estrella. estrella de mi bandera, es la estrella de Belén, la que Wow. seguían los magos para ver al niño rey. Y esa, enviamos la propuesta y nos enviaron una ayuda económica y grabamos el disco. Ahí estaba Casa de los Tapes, filmé con Casa de los Tapes. Se empezó a mover eso a nivel grande por todos. Y se vendieron 100,000 copias del Wow. disco. Y se hace la obra de teatro, se hacen 165 funciones. Y eso se pone muy sólido la cosa. Y entonces yo voy a Chicago, al Parque Roberto Clemente, a cantar. Y se me acerca un indio cherokee. Y me toma las manos. Me dice,
tienes que hacer algo por la madre tierra, por los niños. Wow. Yo me acuerdo de eso y yo dije, espera. Y cuando estoy en el programa, que era Remy y sus amigos, le pongo la nave de Remy para empezar a salvar el planeta. Y hago la campaña Salvemos el Planeta con Yo Limpio Puerto Rico, donde sembramos 50,000 árboles. Bella. Tan importante todavía. Tony Croato me ayudó grandemente, Débora Carty, Chucho Avellanet, todos los artistas del Canal 6. Ya ahí yo empiezo en el WIPR, llevo 30 años ahí en WIPR, y empiezo como a decir, espérate, esto hay que organizarlo de otra forma. Y empiezo a crear campañas. La primera que hice fue Salvemos el Planeta, la segunda que hice fue Juguemos a la Paz. Otro tema bien importante. Porque estuve en un congreso y se me acercó Rigoberta Menchú. Wow. Pero es que estás hablando de que te tocaron gente. Yo soy bendecido desde niño. Yo me acuerdo a casa que iba Pedro Flores a que abuelo le filmara gorras y Rafael Hernández, y abuelo me decía, mira, ese escribe canciones y acaba de llegar de México, y yo era un niño, y yo no sabía quién era Rafael Hernández, quién era Pedro Flores, quién era Davilita, quién era Bobby Capó, y todos ellos iban a casa a comer alcapurria porque abuelo hacía las mejores alcapurrias del mundo, y abuelo decía, y en la casa las alcapurrias, y venían todos porque Guapa quedaba en Puerta de Tierra, frente al Silvia Resach, que era el teatro que estaba allí, y ahí yo empiezo. Por eso te digo que uno siempre tiene que admirar a la gente y poder emularlos en lo que ellos hacen. Yo me acuerdo mi encuentro con Rigoberta Menchú, me acuerdo del encuentro mío con el hijo de Martin Luther King. Me dijo, yo no sé español, pero cuando tú te subiste a cantar ahí, yo sentí algo muy especial. Así es que sigue cantando, me dice el hijo de Martin Luther King. Y eso me hizo hacer la campaña Juguemos a la Paz, donde empecé a recoger pistolas de juguetes en los niños. Wow. Y recogimos 16,000 pistolas en el Parque Muñoz Rivera. Me acuerdo que la alcaldera Héctor Luis Acevedo me ayudó. Esas pistolas se enterraron en el vertedero. Pero qué bonito ese proyecto. Bien lindo. Y después hice un proyecto que fue bien duro para mí, que fue Nadie te tiene que pegar. En contra del maltrato infantil, fue bien duro. Trabajé muy de cerca con el abuso infantil, muy de cerca, y me afectó mucho ver lo que estaba pasando en mi país. Me acuerdo que hicimos un anuncio que decía, para lo único que sirve una correa es para ajustarte los pantalones, y si la tienes que utilizar para pegarle a tu hijo, no tienes tus pantalones en tu sitio. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el 97, 98. Y me cayó hasta el Senado, los representantes, me cayó todo el mundo, y esto, y la gente de Toys R Us, y aquí, bueno, todo el mundo como que, bueno, a los niños hay que pegarle, y los psicólogos, y esto, y yo le... Que te cayeron encima para aguantar la campaña. Por eso es que los muchachos están así, pero es que a mí nunca me pegaron, y yo promuevo lo que yo nunca le he pegado a mis hijos. No creo que pegar ni golpear. Y me hice un defensor de los derechos de la mujer. Hice una obra donde Remy no era el protagonista, era una mujer que se defendía y para que los niños vieran, ¿verdad? Porque siempre como que el personaje llega el hombre y la salvó. No, en esta obra que fue Piratas de la Noche, que tú la escribiste. Que yo la escribí, era un homenaje a mi madre y mi abuela, que me criaron solas, un esfuerzo sobrehumano para que yo echara para adelante, y lo menos que yo podía hacer era hacerme un defensor. Y ahí empecé a trabajar con el hogar Julia Bulgo, con este hogar, con el otro hogar, y ahí sigo hasta en el 2000, que a Pedro se le ocurre que yo vaya al Festival OTI. Y Pedro me dice, escribe una canción, y el señor Tony Ochoa me dice, escribe una canción, y yo le dije, no me la van a aceptar, porque yo no, el estereotipo de payaso es muy fuerte. Y don Tony Ochoa me dice, ponle JV un Santana. seudónimo. Y le enviamos. Y me acuerdo que se le enviaron a Paquito Cordero. Era el Festival OTI y había 24 canciones. ¿De qué año? El 2000. Y en el 2000, Paco escucha la canción
y le dice a Tony, ¿quién escribió esto? Y él le dice, José Vega. Y él dice, ¿quién la va a cantar? Y él, bueno, me imagino que él, pero ¿quién es José Vega? Y ahí Tony Ochoa, que era el de Ochoa Recording Studio, le dice, Remy. Y Paco dice, ¿pero cómo va a ser? Todo iba bien hasta que le dijeron Remy. Entonces buscaron 2 artistas, 2 cantantes, un varón, y el varón dijo, no, yo no voy a cantar la canción, pues si pierdo después se daña mi carrera. Y después buscaron una muchacha, cantante también, y dijeron, no. Y como no oían más nadie que la cantara, Tuvo que ir José Vega. tuvo que ir José Vega, muchacho. Él, me acuerdo, los Pero periodistas, no fuiste pintado. porque no me lo permitieron. Sí, Porque tú me querías recuerdo. ir. Yo quería ir pintado de Remy, Sí, y sí. mi press kit era de Remy y todo, pero en el Festival OTI no permiten. Y me acuerdo que llegó con Pedro Rivera Toledo, el país completo estaba en contra de que yo fuera, de que yo no era un intérprete. Empezaron los programas de burla, los programas de chisme, mis hijos llegaban llorando a la casa, Ay, de qué papi, fuerte. te estamos ay, no les haga caso, eso, no te preocupes. No vayas, porque empezó mi familia también, o sea, la mitad del país no quería que yo fuera y la otra mitad del país quería que yo me quedara, que no fuera. Nadie quería que yo fuera, pero yo sentí en mi corazón que tenía que ir para representar la música infantil. Cuando voy, me dicen, no puedes cantar. Tuve que ir a comprarme una etiqueta, un lazo, pues ya yo iba de Remy y voy al ensayo. Paco se enferma, le da un infarto, no puede ir conmigo, y va Pedro Rivera Toledo conmigo. Yo voy al ensayo y cuando los músicos ven a Pedro Rivera Toledo, que había ganado el OTI con Rafael José y con Nidia Caro, y el Festival de la Voz y la Canción en México, los músicos se ponen en pie y empiezan a aplaudir a Pedro con los violines y con todo. Y entonces le dicen, ¿quién es ese muchacho? Y Pedro dice, él es un payaso que trabaja conmigo. Payaso, sí, pero no lo dejaron pintar. Y cuando yo canto la canción, viene el señor Escárraga de Televisa y dice, oye, cántala otra vez. Y yo la canto por segunda vez. Me dice, ¿y Paco? Me dice, no, Paco está enfermo, está en Houston, le dio un infarto. Y me dice, pues nada, pues. Pero qué buena la canción, nos encanta. ¿Y qué pasa? Vamos al Festival OTI. Pedro no aparecía. Yo decía, ¿dónde estará Pedro? ¿Dónde estará Pedro? Y cuando miro así, Pedro estaba en un paracaídas de esos que te llevan en el agua y se baja, se pone la etiqueta, vamos para el Festival OTI. Esa primera noche, de 26 participantes, caímos en los 10. Qué emocionante, me imagino esos momentos. Bien emocionante. Me acuerdo de Francisco Céspedes, que se me acercó y me dijo, ponle corazón. Ese es el cubano, El ¿verdad? cubano Francisco Céspedes. Eran 10 miembros de jurado y ahí estaba toda la gente grande. Estaba Emanuel de maestro de ceremonia y voy yo a cantar. ¿Qué pasa? Yo lo voy a contar en el libro porque todavía no lo he contado lo que pasó allí. Pero eso estaba ya cuadrado para que ganara. Como muchos de esos concursos. Sí, tenía que ganar Estados Unidos, España y México. Y a mí me iban a dar el 4º lugar. Cuando hacen la premiación, la Orquesta Sinfónica tiene Un 10 voto. tiene un 10 votos. y ellos no habían contado con que la Orquesta Sinfónica de México iba a votar. Los miembros del jurado ya habían votado. A mí me habían dado como que el 2º lugar, porque entonces con la puntuación llega al 2º lugar. Y la Orquesta Sinfónica, cuando pone su voto, me pone de 1º lugar con el mejor intérprete del festival. Ya tú sabes que cuando llegué a Puerto Rico me estaban recibiendo los niños desde el aeropuerto hasta Capitolio. Me preguntaron que qué yo quería de regalo. El gobernador era don Pedro Rosselló en esa época y doña Maga, y me dijeron que quería de regalo. Y yo le dije, yo quiero un regalo bien especial, que la Sinfónica de Puerto Rico cante mi canción. ¿De verdad eso era? Y yo dije, pero yo pensé que quería una casa. No. Y entonces pusieron a la Sinfónica de Puerto Rico a cantar mi canción, y ese fue el mejor regalo ahí en el Capitolio, todos esos músicos. Y ahí cambió mi carrera, y te explico por qué. Porque entonces yo voy a trabajar a Ecuador, y ahí pasó algo muy especial. Yo firmé un contrato muy bueno en Ecuador, y desde la ventana del hotel vi unos niños comiendo de la basura.
Y eso dije, wow. Y ahí vinieron toda la gente que me ayudó a mí. Y bajé. Y le pregunté a esos niños, ¿qué ustedes hacen? Y estamos comiendo lo que ustedes botan. Y yo les dije, se van a enfermar. Y si no comemos, nos vamos a morir. Así es que si usted quiere, tráiganos comida usted. Y yo digo, ¿cuántos son ustedes? Y me dice, somos como 50. Y yo, pero yo veo 15. Me dice, no, es que hay 3 turnos. Entonces organizo algo, le digo, vengan que voy a preparar una cena para ustedes. Preparo la cena con una puertorriqueña que había allá en una farmacéutica, el Ministerio de Salud, el vicepresidente de Ecuador, que era Lenín Moreno. Y toda esa gente hacemos la cena. Y cuando estamos a las 5 de la tarde, para 50 niños, llegaron como 500 personas. Y yo dije, wow. La multiplicación de los panes y los peces. La multiplicación de los panes y los peces. Allí se acabó la comida. Pero yo le dije, yo regreso aquí a traer comida. Y una nena dice, ¿tú tienes comida en tu maletín? Busca. Y yo, no. Y cuando abro el maletín cayeron unas galletitas así. Y yo se la doy y ella va y busca 2 nenes más pequeños. Y le da uno a uno y uno al otro. Me dice, esos son hermanitos míos, Remy, que no han comido. Y yo le digo, ahora te vas a quedar tú sin comer. Y me dice, no, pues tú prometiste que ibas a volver. Y hace 18 años estoy regresando a Ecuador, A llevar comida. a Guatemala, a Perú, a Colombia, a El Salvador, a Haití, a Cuba, a República Dominicana y a Puerto Rico, llevando comida. Y para eso es que Remy se sigue pintando y por eso es que estamos haciendo. Pero proyectos. se nos está acabando el tiempo, pero, o sea, acabas de llegar de recibir 3 premios Emmy. Y el año pasado 5. O sea que esto no ha Viene una parado. caricatura nueva de Remy que me acaba de hacer. Tienes un Sí. libro de que es el Salvemos libro el planeta. Salvemos el planeta Un peluche. de Audaje Editorial con De el Audaje peluche Editorial. que lo hemos entrevistado también en Acabo Good de News. firmar 5 años con Edelvives en España. Y O sea que el retiro, eso no existe. No, yo retiro, no hay retiro. Queda Remy para Queda- largo rato. No. Queda Remy para rato. Pues en verdad ha sido un placer, una entrevista espectacular. Gracias. Qué bueno que la gente, ¿verdad? Que seguiste tu pasión, que no dejaste que nadie te sacara Sí. de lo que venías a hacer, porque yo creo que todos venimos a hacer algo, ¿verdad? De una manera particular. Así que muchas felicidades. Y estoy pintando otra vez, Sigues estoy pintando, bueno, sigo porque pintando. eso Tengo una nunca lo vas a exposición dejar. en la Universidad Interamericana de 40 piezas mías que se llama Flores de mi Tierra. Y Nos avisas cuando se vaya Pues a otro suceder, día nos tienes que encantaría. venir a hablar Sí. de la parte de la exhibición. Así Sí, que muchas sí. gracias por haber estado Gracias a con ustedes. nosotros en Good News. Y para Good nosotros News. vamos a tener musiquita de Good Sí, ya News verás, pronto. Pronto. Gracias y gracias a todos por habernos acompañado. Feliz semana. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.